En la mañana del 31 de mayo de 2013, una formación climática extremadamente peligrosa comenzó a tomar forma en el centro de Estados Unidos. Una línea de tormentas avanzaba por el estado de Oklahoma, y entre ellas, una nube rotativa crecía asustadoramente. Era la señal clara de que algo poderoso estaba a punto de suceder. Tim Samaras era un renombrado cazador de tormentas, dedicado a estudiar tornados de cerca. Con su equipo, había pasado años persiguiendo fenómenos naturales, recopilando datos valiosos y tratando de entender mejor el comportamiento de estas fuerzas de la naturaleza. Ese día, Tim decidió seguir un tornado que parecía estar formándose cerca de El Reno, Oklahoma. Él sabía que este sería un evento histórico, pero también muy peligroso. A pesar de eso, la ciencia hablaba más alto. El tornado en cuestión creció rápidamente, convirtiéndose en uno de los más grandes jamás registrados en la historia de Estados Unidos. Con más de 4 kilómetros de diámetro, cambiaba de dirección de forma imprevisible, arrasando todo a su paso. Mientras otros equipos de cazadores retrocedían, Tim y sus compañeros permanecieron cerca, colocando sensores en el suelo para capturar datos en tiempo real. Querían medir la presión atmosférica, la temperatura y la velocidad del viento dentro del propio ojo del tornado. Durante unos momentos, todo parecía bajo control. Las imágenes captadas eran impresionantes. Pero entonces, sin aviso previo, el tornado hizo una curva brusca y corrió directamente hacia el vehículo donde Tim y su equipo estaban. Lo que ocurrió después fue trágico. El coche fue lanzado por cientos de metros, girando varias veces antes de detenerse en un área llena de maleza y escombros. No se encontró ningún signo de vida tras el rescate. El accidente impactó a la comunidad científica y a los fanáticos de la meteorología. Hasta hoy, muchos se preguntan cómo hombres tan experimentados pudieron ser sorprendidos por algo que habían estudiado durante tanto tiempo. Pero esta historia sirve como recordatorio importante. Por mucho preparo que tengas, la naturaleza siempre puede sorprender. Y cuando muestra su fuerza, no hay tecnología capaz de garantizar la seguridad absoluta. El tornado de El Reno fue clasificado como EF3, pero los daños observados sugieren que algunas partes alcanzaron niveles superiores, quizás incluso EF5, el nivel máximo de intensidad en la escala Fujita. Además de las víctimas fatales, el tornado dejó un rastro de destrucción en granjas, casas y carreteras. Muchas personas perdieron todo en pocos minutos, y la reconstrucción tomó meses. Después del evento, los datos recopilados por el equipo de Tim fueron analizados por científicos de todo el mundo. A pesar de la tragedia, la información ayudó a mejorar modelos meteorológicos y alertas anticipadas. Hoy, Tim Samaras es recordado como un pionero en las investigaciones sobre tornados. Su trabajo continúa inspirando a nuevos cazadores de tormentas y salvando vidas a través del conocimiento. Su historia nos muestra que, aunque la naturaleza pueda ser impredecible, el deseo humano de comprenderla es aún mayor. Eso es lo que mueve a tantos investigadores a enfrentar condiciones extremas todos los días. Y esta es solo una de las muchas historias que vamos a explorar en este vídeo. Prepárate para conocer otros encuentros con la fuerza devastadora de la naturaleza, y los héroes anónimos que sobrevivieron para contarlo. En junio de 2018, los habitantes de la isla grande de Hawái despertaron con un sonido diferente. No era solo el canto de los pájaros o el mar golpeando las rocas. Era algo más profundo, grave, el rugido de la tierra. El volcán Kilauea, uno de los más activos del mundo, comenzaba una nueva fase de erupción. Grietas se abrían en el suelo de la comunidad de Leilani Istats, liberando nubes de gas tóxico y chorros de lava incandescente. Jim Kawaikawa, vulcanólogo del USGS, ya había estado estudiando al Kilauea durante décadas. Sabía que esta erupción sería intensa, pero nadie imaginaba cuánto. En los primeros días, las autoridades evacuaron a miles de personas. Muchos dejaron sus casas apresurados, sin saber si regresarían. Algunos llevaron solo documentos, otros cargaron con recuerdos inestimables. La lava avanzaba lentamente, pero sin piedad. Devoraba calles enteras, derribaba árboles y transformaba todo en un paisaje lunar. En cuestión de semanas,
Más de 700 casas quedaron completamente destruidas. Uno de los momentos más impresionantes fue cuando el río de lava alcanzó el Océano Pacífico. La temperatura del magma, superior a los 1100 grados, entraba en contacto con el agua fría y generaba explosiones violentas y una neblina ácida llamada lace. Esta mezcla de lava y agua creaba una amenaza doble. No solo el calor intenso, sino también gases tóxicos como el dióxido de azufre, que afectaban la respiración y requerían máscaras especiales para quienes estaban en primera línea. Mientras los científicos monitoreaban la actividad volcánica de cerca, los habitantes resistían. Muchos voluntarios ayudaban a transportar suministros, mientras otros documentaban el avance de la lava para advertir a la población. Una historia conmovedora fue la de una familia que decidió quedarse en su casa hasta el último momento. Colocaron fotos y objetos personales en cajas herméticas, esperando que sobrevivieran a la lava en caso de que fuera posible recuperarlas después. A pesar del caos, hubo relatos de unión y coraje. Equipos de rescate usaron drones para mapear el avance de la lava y avisar que áreas estaban en riesgo inmediato. Perros rastreadores ayudaban a localizar animales perdidos. El Kilauea continuó activo por más de 3 meses. Durante ese tiempo, se formó una nueva isla temporal de lava en la costa, y el escenario parecía sacado de una película apocalíptica. Pero no todo fue destrucción. Los científicos aprovecharon el momento para recoger datos únicos sobre cómo la lava interactúa con diferentes tipos de suelo, vegetación e incluso estructuras humanas. Para los habitantes locales, muchos de ellos descendientes de nativos hawaianos, el volcán es visto como parte de la cultura. Para ellos, Pele, la diosa del fuego, vive dentro del Kilauea, moldeando y remodelando la tierra. Hoy, años después, algunas partes de la isla aún están cubiertas de lava. Pero la naturaleza ya empieza a mostrar señales de recuperación. Plantas resistentes aparecen entre las grietas, y la vida da sus primeros pasos de vuelta. El encuentro con el volcán Kilauea nos recuerda que vivimos en un planeta vivo, en constante cambio. Y que, por más que intentemos controlar el entorno, la Tierra tiene su propio ritmo, que puede ser tanto creador como destructor. El 20 de septiembre de 2017, el huracán María barrió el Caribe con una fuerza impresionante. Pero fue en Puerto Rico donde dejó marcas más profundas, no solo en el paisaje, sino en la memoria colectiva de un pueblo que vio su isla transformada en ruinas. María nació como una tormenta tropical, pero rápidamente ganó fuerza al pasar sobre las aguas cálidas del Atlántico. En pocos días, se convirtió en uno de los huracanes más poderosos jamás registrados en la historia reciente. El día 20 de septiembre, llegó a la costa sur de Puerto Rico, cerca de la ciudad de Yabucoa. Vientos superiores a los 250 km por hora arrancaron techos, derribaron árboles y lanzaron escombros por todos lados. Era como si el cielo estuviera en guerra contra la tierra. Miles de personas se habían preparado para el impacto. Muchas buscaron refugio en escuelas y centros comunitarios, mientras otras permanecieron en sus casas, creyendo que resistirían la tormenta. Nadie imaginaba la magnitud de la tragedia. El sistema eléctrico de Puerto Rico fue completamente destruido. Torres de energía cayeron como palillos, cables fueron arrancados y subestaciones inundadas. La isla se sumergió en la oscuridad, y así permanecería por meses. Sin electricidad, los hospitales tuvieron dificultades para mantener los equipos funcionando. El agua dejó de salir de las llaves. Las comunicaciones se cortaron. La isla quedó aislada, sin saber exactamente lo que estaba ocurriendo en otros municipios. Una de las historias más conmovedoras es la de una familia que vivía en el interior de la isla. Tras el huracán, quedaron atrapados en casa durante días, sin comida, sin luz y sin comunicación. Cuando finalmente lograron salir, vieron que la mitad de la isla había sido devastada. La falta de agua potable se convirtió en un problema crítico. Ríos se desbordaron, pozos artesianos fueron contaminados. Muchos residentes recurrieron a beber agua de arroyos o incluso de piscinas, corriendo riesgos de enfermedades graves. Los equipos de rescate enfrentaron enormes dificultades. Caminos estaban bloqueados, puentes destruidos y helicópteros tenían poco acceso a las zonas más remotas.
Ciudades enteras quedaron semanas sin ayuda humanitaria. Médicos y enfermeras trabajaban en condiciones precarias, muchas veces bajo luces improvisadas. Lesiones, infecciones y casos de leptospirosis aumentaron alarmantemente. Cada día era una batalla contra el tiempo. Pasados meses, el número oficial de víctimas fatales fue revisado. Lo que inicialmente parecía ser alrededor de 60 muertes, reveló algo mucho mayor. Más de 3.000 personas perdieron la vida directa o indirectamente debido al huracán. La respuesta federal también fue criticada. Señalaron la demora en la entrega de ayuda, fallos en la comunicación entre agencias y la falta de planificación para emergencias tan severas. A pesar del caos, surgieron historias de solidaridad. Voluntarios recorrían aldeas llevando agua, comida y medicamentos. Algunos improvisaron postas médicas en garajes y salones de fiesta. Otros usaron redes sociales para coordinar esfuerzos. Hoy, años después, muchos aún llevan cicatrices emocionales. Casas fueron reconstruidas, pero los recuerdos permanecen. Techos nuevos cubren paredes marcadas por la fuerza del viento. Y cada lluvia fuerte devuelve el recuerdo del huracán María. Este es uno de los mayores desastres naturales de la historia moderna de Puerto Rico. Un cruel recordatorio de cómo los eventos climáticos extremos pueden cambiar vidas en cuestión de horas. Pero también un testimonio de la fuerza humana frente a la adversidad. El 11 de marzo de 2011 era una sexta-feira normal en Japón. Niños salían de la escuela, trabajadores se preparaban para volver a casa y las calles de las ciudades costeras estaban llenas de vida. Nadie imaginaba que, a las 14:46, una de las mayores tragedias naturales de la historia japonesa estaba a punto de ocurrir. Todo comenzó con un temblor violento. Un terremoto de magnitud 9,0, uno de los más fuertes jamás registrados, sacudió el fondo del mar, a unos 70 km de la costa noreste de Japón. Luego llegó la alerta, peligro de tsunami inminente. La primera ola llegó rápidamente. Alturas superiores a los 10 metros fueron registradas, pero algunas llegaron a alcanzar los 40 metros. Agua sucia y poderosa invadió aldeas enteras en cuestión de minutos, arrastrando coches, casas y personas como si fueran hojas secas. Ciudades como Ishinomaki, Kamaisi y Rikuzentakata fueron prácticamente borradas del mapa. Miles de personas no tuvieron tiempo de reaccionar. Otros corrieron hacia los refugios más altos, pero no todos lograron escapar. Una de las historias más emocionantes es la de un grupo de estudiantes de una escuela primaria en Okaba. Cuando ocurrió el terremoto, los profesores decidieron evacuar a los alumnos hacia un área elevada. Pero antes de llegar allí, el tsunami los alcanzó. De esos 78 estudiantes, solo 32 sobrevivieron. Muchos padres perdieron a sus hijos queridos. Durante semanas, se realizaron búsquedas por toda la costa. Cuerpos aparecían en las playas vecinas días después. El dolor era inmenso, silencioso y profundo. Pero la tragedia no terminó ahí. Las olas gigantes también golpearon la central nuclear de Fukushima Daiichi. El sistema eléctrico fue interrumpido, los reactores comenzaron a sobrecalentarse, y en los días siguientes, explosiones nucleares transformaron el desastre natural en una catástrofe tecnológica. Equipos de emergencia lucharon contra el tiempo. Trabajadores de la planta, a menudo llamados héroes de Fukushima, arriesgaron sus vidas para contener lo peor. Algunos pasaron horas expuestos a la radiación para intentar estabilizar los reactores dañados. Miles de habitantes fueron evacuados. Zonas cercanas a la planta se convirtieron en zonas prohibidas. Hoy, más de una década después, muchos aún no han podido regresar a sus casas. La contaminación dejó marcas físicas y psicológicas. El ejército japonés y equipos internacionales llegaron rápidamente para ayudar. Helicópteros sobrevolaban la región buscando sobrevivientes en los techos. Equipos médicos improvisaban hospitales en gimnasios y centros comunitarios. A pesar del caos, surgieron historias de resistencia. Un anciano de 84 años fue encontrado vivo tras 5 días sepultado bajo escombros. Una familia logró salvarse subiendo al techo de un edificio y siendo rescatada por helicóptero horas después.
El número oficial de víctimas superó las 18.000 personas. Miles desaparecieron, nunca encontradas. La costa de Japón fue marcada por cruces y flores en los lugares donde familias perdieron seres queridos. Y quienes sobrevivieron llevan cicatrices hasta hoy. El tsunami cambió a Japón. Hoy, el país invierte fuertemente en sistemas de alerta temprana, muros de contención y simulacros de emergencia. Los niños aprenden desde pequeños cómo actuar ante desastres. La memoria colectiva mantiene la lección viva. Esta es la historia de un día trágico y transformador. De un país que vio su tierra temblar, su mar subir y su energía explotar. Pero también es la historia de esperanza, coraje y reconstrucción. Una historia que continuaremos con otra gran tragedia en la próxima sesión. En abril de 1815, una de las mayores erupciones volcánicas jamás registradas en la historia humana cambió para siempre el curso del planeta. Fue en el sudoeste de Indonesia, en la isla de Sumbawa, donde el volcán Tambora entró en erupción con una fuerza inimaginable. Antes de la explosión principal, los habitantes locales ya escuchaban estruendos provenientes del interior de la montaña. El 5 de abril, una pequeña explosión llamó la atención, pero nadie imaginaba que sería solo una advertencia de lo que estaba por venir. El 10 de abril, el Tambora explotó con una violencia sin precedentes. La explosión fue escuchada a más de 2.000 kilómetros de distancia. Columnas de cenizas subieron hasta 40 kilómetros al cielo, oscureciendo el sol y cubriendo ciudades vecinas en completa oscuridad. La ciudad de Bima, ubicada cerca, fue completamente arrasada. Toda la vegetación desapareció. Ríos fueron bloqueados. Aldeas enteras desaparecieron bajo flujos piroclásticos y lluvia de cenizas. Se estima que más de 10.000 personas murieron inmediatamente después de la erupción. Pero lo peor aún estaba por venir. Las cenizas volcánicas se extendieron por la atmósfera y comenzaron a bloquear la luz solar. El año siguiente, 1816, quedaría en la historia como el año sin verano, no solo en Indonesia, sino alrededor del mundo. En Europa, especialmente en Suiza y Gran Bretaña, las temperaturas bajaron drásticamente. Nevadas se registraron en pleno mes de junio. Cultivos murieron. La hambruna se expandió. Millones de personas migraron en busca de mejores condiciones. En Estados Unidos, regiones como Nueva York y Nueva Inglaterra sufrieron heladas en plena primavera. Las cosechas fallaron. Los precios de los alimentos subieron. La crisis alimentaria afectó a millones y provocó disturbios en varias ciudades. Además de los daños ambientales, la erupción del Tambora también tuvo impacto cultural. Durante aquel verano frío y lluvioso, un grupo de escritores europeos pasó días encerrados en una casa en Suiza. Entre ellos estaba Mary Shelley, quien escribió la famosa novela Frankenstein. El volcán Tambora, además de ser responsable por una catástrofe local, se convirtió en el mayor ejemplo de cómo un evento natural puede tener consecuencias globales. Su erupción influyó en el clima, la economía, la salud y hasta en el arte. Estudios modernos indican que la cantidad de dióxido de azufre lanzado a la atmósfera por el Tambora fue tan grande que formó una capa reflectora capaz de reducir la temperatura media global en cerca de 3 grados en los años siguientes. Esto causó colapsos agrícolas masivos, especialmente en Europa y América del Norte. Con las cosechas malas, enfermedades como cólera y tuberculosis se propagaron. Millones de personas sufrieron por la falta de alimentos y agua limpia. Para los habitantes de la isla de Sumbawa, la recuperación fue lenta y dolorosa. Muchos perdieron sus tierras, sus familias y su forma de vida. La cultura local sufrió cambios permanentes, y parte de la población migró hacia otras regiones. Hoy, el volcán Tambora es monitoreado constantemente por científicos. Aunque está dormido, sirve como advertencia sobre el poder de la naturaleza y la fragilidad de la civilización frente a fuerzas geológicas inmensas. Su historia es recordada como una de las primeras grandes tragedias naturales cuyos efectos traspasaron fronteras. Un recordatorio de que lo que ocurre en un rincón remoto del planeta puede repercutir en todo el globo. Esta es la historia del volcán Tambora, una explosión que sacudió al mundo y transformó el clima global. Una prueba de que, a veces,
La mayor de las tragedias comienza con una simple erupción en una isla distante. Era una tranquila mañana de noviembre en Paradise, una pequeña ciudad en el norte de California. Las calles estaban llenas de vida, niños iban a la escuela, ancianos caminaban tranquilamente. Nadie imaginaba que, en pocas horas, el infierno llegaría. Todo comenzó a las 6:30 de la mañana cuando un foco de incendio surgió cerca de una línea de transmisión eléctrica de la empresa PGE. El viento soplaba fuerte, más de 60 kilómetros por hora, y las condiciones climáticas eran perfectas para el desastre. Sequía extrema y vegetación muy inflamable. En minutos, el fuego creció descontroladamente. Las llamas avanzaban con velocidad impresionante, cerca de 80 campos de fútbol por hora. Era como si el propio aire estuviera en llamas, dispersando brasas por kilómetros. Las primeras órdenes de evacuación comenzaron a emitirse, pero muchos residentes no tuvieron tiempo de reaccionar. Algunos salieron apresurados, dejando documentos, fotos y objetos personales atrás. Otros quedaron atrapados dentro de sus casas o en carreteras congestionadas. Una de las imágenes más conmovedoras fue la de autos abandonados en la carretera Skyway, la única salida de la ciudad. Muchas personas dejaron sus vehículos y corrieron hacia el río Butte Creek, sumergiéndose en el agua fría para escapar del calor intenso. El cielo se oscureció demasiado pronto. No era de noche, sino una densa nube de humo tóxico que bloqueaba totalmente la luz del sol. La temperatura subió alarmantemente, y la sensación era estar dentro de un horno gigante. Toda la ciudad se convirtió en blanco de las llamas. Escuelas, hospitales, mercados, parques, nada quedó. Más de 18.000 estructuras fueron destruidas. El club local, donde muchos se reunían los fines de semana, desapareció. El centro comunitario se convirtió en cenizas. Entre los sobrevivientes está la conmovedora historia de una mujer anciana que se refugió dentro de su piscina durante horas, cubierta con una toalla mojada, hasta que fue rescatada por bomberos. Ella sobrevivió gracias a su presencia de ánimo. Pero no todos tuvieron la misma suerte. En total, 85 personas perdieron la vida en este incendio. Muchos cuerpos fueron encontrados dentro de casas, autos o en las calles. Para familias enteras, el duelo fue inmediato y devastador. Equipos de rescate trabajaron incansablemente, enfrentando calor extremo, baja visibilidad y riesgos constantes. Perros rastreadores revisaban escombros en busca de signos de vida. Médicos improvisaban postas de atención en refugios temporales. Después de días de combate, los bomberos finalmente lograron controlar las llamas. Pero el precio fue alto. Además de la pérdida de vidas, Paradise vio su futuro incierto. Miles de residentes huyeron y nunca regresaron. La calidad del aire empeoró drásticamente después del incendio. Partículas tóxicas y sustancias cancerígenas permanecieron en el ambiente por semanas. Hasta hoy, expertos estudian los impactos en la salud de los sobrevivientes expuestos al fuego y al humo. El incendio también trajo consecuencias legales. La empresa responsable de la línea de transmisión, PGE, admitió haber descuidado mantenimientos esenciales y terminó declarándose en bancarrota. Familias demandaron a la compañía exigiendo justicia y compensaciones. Hoy, años después, parte de la ciudad aún está en reconstrucción. Algunas calles fueron limpiadas, otras están siendo reconstruidas. Pero muchos lotes permanecen vacíos, recordatorios silenciosos de la tragedia que cambió una comunidad para siempre. El Camp Fire fue uno de los incendios forestales más grandes y mortales de la historia de California. Un cruel recordatorio de cómo el clima y la falta de preparación pueden convertir un día normal en una batalla por la supervivencia. Y esta es una realidad que seguiremos explorando en la próxima sesión. Era mayo de 2022 y las montañas de la región serrana de Pernambuco y Alagoas estaban a punto de testificar uno de los peores desastres naturales de la historia reciente de Brasil. Días seguidos de lluvias torrenciales convertirían ríos en verdaderas armas de destrucción. La ciudad de Petrolandia, en Pernambuco, fue una de las primeras en sentir los efectos del repentino aumento del nivel del río São Francisco. Pero quien realmente sufrió fue el vecino Alagoas, especialmente municipios como Paulo Jacinto,
Piranhas y Delmiro Gouveia. Las lluvias comenzaron fuertes y no cesaron. En algunos puntos, llovió más en 24 horas de lo habitual en todo el mes. Las laderas, ya saturadas, no aguantaron y se derrumbaron. Las calles se convirtieron en ríos. Las casas fueron arrastradas por la corriente. Miles de personas tuvieron que abandonar sus hogares apresuradas. Algunas salieron con solo una mochila. Otros fueron rescatados por botes improvisados o por helicópteros de la defensa civil. Muchos ancianos y niños necesitaron ser cargados en brazos. Una de las imágenes más impactantes fue la de un autobús escolar arrastrado por las aguas en Paulo Jacinto. Dentro estaba 2 niños y un conductor. Afortunadamente, todos sobrevivieron gracias al rápido rescate realizado por residentes locales. Pero no todas las historias tuvieron final feliz. En total, más de 100 personas perdieron la vida en este desastre. Casas fueron engullidas por aludes, familias enteras desaparecieron bajo escombros y comunidades aisladas quedaron días sin contacto con el exterior. La falta de infraestructura agravó la situación. En muchas áreas no había sistemas adecuados de drenaje ni alertas anticipadas. Laderas con construcciones irregulares se derrumbaron, enterrando a residentes bajo toneladas de tierra y piedras. Equipos de rescate trabajaron incansablemente. Bomberos, voluntarios e incluso pescadores locales usaron sus propios botes para salvar a personas atrapadas en techos y árboles. Perros rastreadores revisaban los escombros en busca de signos de vida. Uno de los casos más emotivos fue el de una niña de 7 años que fue encontrada viva después de pasar más de 40 horas sepultada bajo una casa destruida. Su rescate fue transmitido en vivo y conmovió a todo el país. El agua llegó a niveles nunca antes vistos. En Piranhas, la histórica ciudad junto al São Francisco vio su centro histórico sumergido. Puentes cayeron, calles desaparecieron y monumentos centenarios quedaron cubiertos de lodo y detritos. Después del fin de las lluvias, el escenario era de devastación. Miles de personas vivían en refugios improvisados. Escuelas, gimnasios y centros comunitarios. Muchas no tenían a dónde volver. La reconstrucción sería larga y dolorosa. La ayuda humanitaria comenzó a llegar. El ejército brasileño distribuyó alimentos y agua potable. ONGs y grupos religiosos organizaron campañas de recolección. Artistas e influencers ayudaron a difundir la causa y movilizar recursos. Además de la tragedia inmediata, vinieron las consecuencias secundarias. Con el acumulamiento de agua estancada, aumentó el riesgo de enfermedades como dengue, leptospirosis y cólera. Médicos y enfermeras actuaron en campo para evitar una nueva crisis sanitaria. El desastre también puso sobre la mesa discusiones sobre el cambio climático y la planificación urbana. Expertos advirtieron que eventos extremos están volviéndose más frecuentes y que es necesario invertir en prevención y políticas públicas de protección civil. Hoy, años después, parte de la región aún muestra marcas de aquellas aguas furiosas. Muchos residentes intentan reconstruir sus vidas, pero los recuerdos permanecen. Y cada lluvia fuerte trae de vuelta el recuerdo de aquellos días de miedo, pérdida y resistencia. El 5 de marzo de 2008, el cielo oscureció sobre Forland, una pequeña ciudad en el sur de Missouri. Un sistema de tormentas avanzaba rápidamente por el estado, y entre ellas, un tornado se formó sin aviso previo. Era el inicio de una de las historias de supervivencia más impresionantes de la historia de Estados Unidos. Matt Suter tenía solo 19 años en ese momento. Vivía en una casa con su familia cuando comenzaron las alertas meteorológicas. Pero antes de que pudieran reaccionar, el tornado ya estaba sobre ellos. El huracán arrancó el techo de la casa, derribó las paredes y lanzó muebles, autos e incluso animales domésticos por los aires. En cuestión de segundos, todo se convirtió en escombros. Y Matt desapareció bajo esa avalancha de destrucción. Cuando los bomberos llegaron al lugar, encontraron solo ruinas. Creían que Matt estaba muerto. Pero, sorprendentemente, escucharon un gemido débil viniendo de debajo de una pila de tablas, concreto y tejas aplastadas. Había sido lanzado decenas de metros, pero cayó dentro de una estructura parcialmente intacta, un pequeño bolsillo entre los escombros.
Eso lo protegió del peor impacto. Fue encontrado después de casi 14 horas sepultado. Sus heridas eran graves, múltiples fracturas, cortes profundos y conmociones cerebrales. Pero, contra todo pronóstico, estaba vivo. Fue llevado de urgencia al hospital, iniciando un largo camino de recuperación física y emocional. Los médicos quedaron impresionados. ¿Cómo sobrevivió? ¿Cómo resistió tanto tiempo sin comida ni agua? Para muchos, fue un milagro. Para otros, pura fuerza de voluntad e instinto de supervivencia. Su madre, Brenda Suter, contó en entrevistas posteriores que, durante todo el tiempo, mantuvo la fe. Yo sabía que él estaba allí. Solo no sabía si todavía estaba vivo, dijo, emocionada, en un reportaje de CNN días después. Además de Matt, otras personas fueron rescatadas con vida. Una de ellas fue una mujer anciana que quedó atrapada debajo de un armario por horas. Otra fue un hombre que sobrevivió dentro de un congelador. Cada caso parecía escribir una nueva página en el libro de la esperanza. El tornado dejó más de 20 casas completamente destruidas y causó daños en toda la región. Pero, a pesar de la devastación, la comunidad se unió. Voluntarios ayudaron a limpiar calles, reconstruir hogares y apoyar a las víctimas emocionalmente. Hoy, Matt Suter es un símbolo de resiliencia. Comparte su historia en conferencias y eventos, motivando a jóvenes a valorar la vida y nunca rendirse, independientemente de las circunstancias. Su historia es prueba de que la vida puede transformarse en un segundo, y también salvarse. Esta historia nos recuerda que, por más violentos que sean los elementos, el espíritu humano es aún más fuerte. Es un recordatorio de que, incluso en las peores condiciones, siempre hay espacio para la esperanza, para la lucha y para la vida. A lo largo de este vídeo, vimos encuentros con volcanes, terremotos, huracanes, tsunamis, inundaciones y tornados. Cada uno de estos eventos mostró el poder de la naturaleza y el coraje de las personas que enfrentan estas fuerzas inmensas. Pero tú también formas parte de esta historia. Al ver hasta aquí, te conectaste con historias reales, aprendiste de experiencias extremas y quizás descubriste algo nuevo sobre ti mismo. ¿Cómo actuarías frente a lo inesperado? Si este contenido tocó tu corazón o amplió tu visión del mundo, no olvides darle me gusta al vídeo, compartirlo con alguien que necesite escuchar estas historias y suscribirte al canal para seguir viendo contenidos similares. Después de todo, la vida está hecha de momentos intensos, y cada uno de ellos merece ser recordado.